No me escuchan. Ay, qué fastidio, Dios mío. Sí, doctor. Sí, doctor, sí se le escucha. Ah, qué bueno, gracias a Dios. Ok, vamos a intentarlo a ver si nos permite otra vez esto. De verdad, disculpen, ¿no? No se preocupe, doctor. Sí, pero es que esto nos atrasa y bueno, y me complica. Ok, ¿esta página se ve? Sí, sí se observa, doctor. Ok, sigo bajando si se ven. Díganme si se ven. Sí, doctor, sí lo veo. No, siguen contenidos nomás. Ah, caramba. En contenido, Ajá. no está bajando. Contenido No. Ajá, pero ¿están viendo esta o no se ve? No, solamente la parte que dice contenidos, criterio de desempeño, introducción, proceso estocástico, no estacionarios. Son los contenidos. Pero ninguno ve las otras páginas. no. Las otras páginas están al lado izquierdo, pero no izquierdo, para continuar. Ah, pero es que yo no las veo aquí, o sea, yo no las tengo aquí a mi lado, o sea, yo pasé, déjame ver. Estas que Doctor, están aquí es la que se ven, ¿sí? no, No, la la segunda, segunda. la segunda. Esta se ve, la que está aquí Póngase en ahorita. la tercera, Sí. doctor, de pronto. Ajá. Ahí Sí, se ahí ve. sí. Ajá. Tiene que irle pasando de esa manera, doctor. Sí, será, porque si no, cuando la pongo en grande no se ve nada, pues. Pero así sí se Doctor, ve, así sí se ve, dígame. disculpe, Sí. ¿y usted no tiene un correo de Gmail? Porque también sería otra opción. Nosotros también hacemos con la doctora de microeconomía aplicada por Meet y es una plataforma mucho más amigable. Sí, pero yo no sé si Meet permite grabar. Eso es Sí, lo que sí, no. doctor, También usted le permite permite grabar grabar.
se ¿Sí? descarga de su correo y envía al Drive donde usted pueda crear un Drive. Ok, bueno, entonces la próxima vez lo haremos por allí, pues. Porque Claro. de verdad que Jitsi está fastidiosísimo, horrible, horrible, porque así me pasa con el curso de pregrado, igualito, no me deja hacer nada, un fastidio todo el tiempo. Ok, bueno, entonces vamos a ver, pero se ve bien, se ve la letra, se ve... Sí, doctor, sí se ve muy bien. Sí, sí, se Se ve muy observa. bien. Ok, perfecto. Entonces, bueno, fíjense, vamos a... La semana pasada Exacto. vimos, la semana pasada vimos procesos estocásticos estacionarios, ¿ok? Ahorita vamos a ver entonces procesos estocásticos no estacionarios. Yo les había dicho que hoy vamos a trabajar con el eView, pero prefiero terminar este tema de procesos estocásticos no estacionarios la semana que viene, si hacemos entonces un ejercicio utilizando el eView y viendo qué pasa con los procesos no estacionarios, cómo los volvemos estacionarios, etcétera. Pues, ok, pues entonces, para que ustedes ya tengan tiempo de revisar el material a revisar es, por supuesto, este resumen que estamos grabando aquí, que les estoy presentando, pero deben revisar el Gujarati, el capítulo 21, página 770, creo que es la página. Ok, tienen que revisarlo allí porque hay cosas de allí que yo no estoy trabajando aquí en esta presentación. Okay, entonces tienen que revisar eso. No es un tema demasiado escabroso, es un tema sencillo. Lo importante a manejar allí son los conceptos, ¿ok? Para que podamos trabajar con un poquito más de fluidez lo que vamos a trabajar la semana que viene con el eView. Entonces, bueno, el contenido de la presentación es, bueno, los criterios de desempeño, que ya eso ustedes lo tienen en el plan de clase. Una introducción, los procesos estocásticos no estacionarios, que lo dividimos en dos elementos, los procesos estocásticos integrados, los procesos estocásticos de raíz unitaria, las pruebas de raíz unitaria y otras pruebas no formales. Hay algunos autores que hablan de que la prueba de raíz unitaria no es una prueba formal, pero hay una gran cantidad de trabajos empíricos donde utilizan la prueba de raíz unitaria como el elemento central, ¿okay? Del análisis de raíces para procesos estocásticos no estacionarios. Y hay otras pruebas que se definen también como no formales, que permiten y que permitirían validar lo que la prueba de raíz unitaria tenemos, o simplemente la prueba de raíz unitaria lo que hace es validar lo que las pruebas no formales nos estarán indicando. ¿Okay? Entonces, por supuesto, los criterios que tenemos aquí, entender la importancia de los procesos no estacionarios y comprender el concepto de caminata aleatoria. Esta pequeña introducción lo que nos dice es que, bueno, un proceso estacionario es aquel cuya distribución de probabilidad varía en forma no constante. Cuando vimos la semana pasada procesos estocásticos estacionarios, decíamos que ese proceso tenía una distribución de probabilidad constante, es decir, no se veía afectado por el tiempo. Sin embargo, las variables no estacionarias no contienen esto porque hay elementos allí adicionales que no permiten eso. Es decir, ella no va a ser constante en el tiempo, va a tener variaciones. Ahorita vemos un ejemplo. Que un proceso sea estocástico no estacionario no quiere decir que sea totalmente caótico. Hablamos de que cuando hablamos de no estacionario, cuando una variable es no estacionaria, pudiéramos tener una especie de electrocardiograma, ¿verdad? Pero si nosotros nos fijamos en el electrocardiograma, esa figura que sale allí pudiera ser una variable estacionaria, a excepción de los picos que pueda tener, ¿ok? Entonces, cuando hablamos de que no necesariamente es un proceso caótico, pudiéramos decir que esa variable tiene fluctuaciones amplias, fluctuaciones pequeñas, es muy volátil la variable, entonces en ese sentido hay algo de caótico, pero no es totalmente caótica, ¿ok? De todas maneras, eso lo vamos a ver en detalle la semana que viene. El caos es una palabra que se utiliza para
para explicarlo de forma más sencilla y entendible, pero no necesariamente tampoco tiene que ser el caos. Yo hablaría más bien de que la variable que estuviésemos trabajando en ese contexto es muy volátil. Pongo el ejemplo del PIB de Venezuela. El PIB de Venezuela es muy volátil, ¿ok? Y tiene muchas fluctuaciones. No es estacionaria, ¿ok? Tampoco tiene una tendencia. Entonces, no es que sea caótica, pero sí tiene ese concepto que podemos utilizar allí. Si hablamos del euro, ¿okay? Es un activo financiero que refleja cuántos dólares podemos intercambiar, y el euro es un momento dado de tiempo, por ejemplo. Entonces, si uno analiza ese concepto, esa variable de euro, esa variable va a ser estacionaria porque ella va a girar, ella va a fluctuar en función de un valor central. Y esas estacionarias no necesariamente implica que sea no estacionaria, ¿ok? Pero eso es para ver la introducción. Fíjense aquí tenemos 4 gráficos. El primer gráfico es una variable estacionaria, o sea, lo que les estoy diciendo. Si yo me pongo aquí en el 0 y trazo una línea horizontal, yo puedo darme cuenta que esa variable fluctúa alrededor de esta media. El gráfico, pudiéramos llamarlo 1, 2, 3 y 4. Los gráficos 3 y 4 son ejemplos de variables no estacionarias. Fíjense el comportamiento de esta variable. Esta variable nosotros pudiéramos decir que es una variable muy volátil. ¿Okay? Fíjense los picos, ascensos importantes, pues caídas importantes. Aquí tenemos un crecimiento importante de la variable, después una caída, después algo como que se pudiera estar estacionando, pero vuelve a caer y vuelve a subir. ¿Okay? Entonces, esto que tenemos aquí es un ejemplo muy clásico de una variable no estacionaria, de una variable que pudiéramos decir que es muy volátil en el tiempo. Aquí tenemos otra que pareciera ser menos ruidosa que esta, pero también es no estacionaria. Fíjense el comportamiento, ¿eh? Un comportamiento también volátil, pero menos volátil que esta que tenemos aquí. Pero las dos son procesos estocásticos no estacionarios. Este gráfico 2 nos habla de que esta variable es estacionaria media. Fíjense cómo se comporta. ¿Ok? Fíjense cómo se comporta. No podemos decir lo mismo de esta. Esta no es estacionaria media, es simplemente no estacionaria, y esta también es no estacionaria. ¿Okay? Entonces, cuando a ustedes se les presente, o sea, nosotros podemos hacer una prueba gráfica, ¿okay? Que es una prueba no formal para determinar si la variable es volátil o no. Entonces ya uno puede, por el simple hecho de ver esta gráfica, ya uno puede asumir que la variable es no estacionaria. ¿Okay? Entonces, todo eso lo vemos con calma en el view la semana que viene. Un proceso estocástico no estacionario. Fíjense, aunque nuestro interés se centra en las series de tiempo estacionarias, que es el foco fundamental, uno tiene que entender que las variables estacionarias generalmente no se dan. Y como les dije la semana pasada, en economía no hay variables que sean estacionarias. Todas las variables en economía son no estacionarias. ¿Por qué? Porque las variables en economía están sujetas a choques aleatorios, ¿ok? A choques externos, a choques internos, o sea, hacen que por ejemplo, esta que vimos aquí ahorita, esta que tenemos aquí, esta variable, no sabemos qué tipo de variable, no sabemos qué variable representa esto aquí, pero esta variable, por el comportamiento que tiene, ¿okay? Está sometida a profundos choques aleatorios, ¿okay? de diferente índole. ¿Okay? Esta, viendo este comportamiento, puede tener choques, pero esos choques parecieran ¿okay? Que son menos fuertes que lo que presenta esta variable. ¿Okay? Entonces, eso hace que esa variable por lo general sea no estacionaria. ¿Okay? Entonces, es importante tener algún conocimiento de la economía y de la variable para poder visualizar con mucha más rapidez esa situación. ¿Okay?
Entonces, fíjense, estamos hablando entonces de esto a menudo si uno se topa con series de tiempo no estacionarias. O sea, yo no diría a menudo, o sea, yo creo que constantemente uno se topa con variables que no son estacionarias. Entonces, aquí hay un ejemplo clásico que es este. El de que es una caminata aleatoria. ¿Ok? Una caminata aleatoria es una característica muy determinante de lo que es una variable estocástica no estacionaria. ¿Ok? Y ya vamos a ver qué significa eso. Por ejemplo, a menudo decimos que los precios de los valores, como las acciones o las tasas de cambio, siguen una caminata aleatoria, es decir, son no estacionarias. ¿Okay? Cuando ustedes escuchen, cuando ustedes vean que estamos hablando de modelos de caminata aleatoria, inmediatamente debemos asociarlo, ojo, con variables no estacionarias. ¿Okay? Ya, eso es de entrada, que eso es así. Hay dos tipos de caminatas aleatorias o dos modelos de caminata aleatoria. Una caminata aleatoria con deriva, perdón, sin deriva o sin desvío, es decir, sin término constante o intersecto, y una caminata aleatoria con deriva o con desvío, es decir, que tiene un intersecto o tiene una variable constante. ¿Ok? Esos son los dos elementos que vamos a tratar de entender ahorita. La caminata aleatoria sin deriva, sin variación o sin deriva, o sea, las dos cosas significan lo mismo, ¿ok? Y lo que estamos hablando entonces es que esta variable puede no tener intersecto o término constante. Acuérdense que cuando vimos macroeconometría 1 teníamos la variable YT, ¿verdad? Igual a beta 0 más beta 1 XT. Entonces, ese beta 0 no existe en este caso. Bueno, entonces, fíjense, tenemos el modelo 1. El modelo 1 nos está hablando que tenemos una variable constante en el tiempo, YT, y esta va a ser igual a YT menos 1, es decir, a su variable, a su valor rezagado en el tiempo. ¿Ok? Aquí no hay intersecto. ¿Ok? Entonces, aquí estamos hablando de que esta variable puede ser una variable de caminata aleatoria, pero sin intersecto, es decir, sin deriva. ¿Ok? En este modelo, en la ecuación 1, el valor de t depende de su valor pasado, de su tiempo pasado. O sea, por ejemplo, yo les doy un ejemplo. Yo tengo un valor hoy, el consumo, por ejemplo, y este YT sería el consumo del año 2020. ¿Ok? Estamos hablando de que ese rezago, que ese valor del consumo en el 2020 me va a afectar el consumo contemporáneo, es decir, el consumo hoy. ¿Ok? Más un choque aleatorio. Fíjense que nosotros hemos definido esta variable como una perturbación, como el error estocástico, etcétera, ¿verdad? Pero también lo podemos definir como un choque aleatorio. Este choque aleatorio puede ser positivo o puede ser negativo, ¿ok? Dependiendo de cómo es el comportamiento de esa variable, ¿ok? Entonces, por lo tanto, fíjense, nosotros hablamos la semana pasada o la antepasada, no recuerdo, de los modelos AR, ¿ok? En este caso, este YT-1 lo vamos a definir como un rezago 1 o un AR1. ¿Ok? Lo mismo. Si yo estimo este modelo, yo puedo colocar aquí este valor o puedo colocar este valor. Me va a dar lo mismo. ¿Ok? Porque lo que estoy diciendo aquí es que entonces esta YT depende de un rezago que es igual a un AR1. ¿Ok? Podemos pensar entonces que la ecuación 1 es una regresión de Y en el tiempo, que la tenemos ahí, sobre su valor rezagado en un periodo. Aquí ahí volvemos con el capital, el mercado de capitales. Los defensores de la hipótesis del mercado de capital eficiente argumentan que los precios de las acciones son en esencia aleatorios. Es válido. Por lo tanto, no hay lugar para la especulación redituable en el mercado de valores. Si se pudiese predecir el precio de las acciones del día siguiente con base en su precio del día anterior, todos seríamos millonarios. Pero como no podemos hacer eso, entonces tenemos un problema allí y esa variable es esta. Si pudiéramos aproximarla, tendríamos este valor. Y este valor me va a influir en el comportamiento de la variable presente. ¿Okay? Entonces ahí ya tenemos un problema de no estacionalidad.
En los modelos de caminata aleatoria, la medida de y es igual a su valor inicial, que es una constante, pero conforme t se incrementa, su varianza aumenta de manera indefinida, violando la condición esa que nosotros vimos la semana pasada de estacionalidad. Y acuérdense que nosotros vimos también, ¿verdad?, que cuando hablamos de estacionalidad, estamos hablando de que esa variable es ruido blanco. ¿Se acuerdan de eso, no? Y cuando hablábamos de ruido blanco, estábamos diciendo que su medida era 0 y su varianza era sigma cuadrado, es decir, constante, es decir, homocedástica. En este caso, eso no se cumple porque ya ni la media de la variable va a ser 0, ni su varianza va a ser constante. Ya tendremos un problema de heterocedasticidad. Que los que vieron conmigo econometría básica, este es uno de los supuestos del modelo lineal clásico que estaríamos violando. ¿Ok? Entonces, ojo, importante entender. Si estamos en un proceso de caminata aleatoria, es decir, la variable no es estacionaria, ¿ok?, esos supuestos fundamentales que nosotros habíamos precisado ya no se cumplen. Y pasamos entonces a tener una variable que es no estacionaria. ¿Okay? Entonces, aquí tenemos algo importante. Una característica importante de los modelos de caminata aleatoria es la persistencia de los choques aleatorios. Okay. Acuérdense que hace ratico hablamos de choques aleatorios. En este caso, los errores aleatorios. En este caso, ese choque no se desvanece, o sea, no es transitorio. Si volvemos a la gráfica anterior, ¿okay?, en la gráfica 3, vuelvo aquí, ¿ok? Este choque aleatorio, fíjense, un choque aleatorio que tenemos aquí, y esto no se desvanece en el tiempo, ¿ok? Lo que pudiéramos decir que es permanente y está generando un conjunto de situaciones. Este también pudiera ser permanente. Esta gráfica quizás no es la que podamos utilizar para representar esto, pero si yo grafico algo aquí, no se angustien si no pueden ver el movimiento. Yo lo que quiero es simplemente que vean el movimiento del cursor. Pudiéramos tener esto aquí, ¿ok? Vamos a mover esto, no. Esto bajaría así, 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 y el choque sería transitorio, ¿ok? Cuando ese choque se desvanece en el tiempo, ¿ok?, entonces ese choque sería transitorio. Pero lo que estamos hablando de esto es que aquí no es transitorio, sino que se mantiene en el tiempo. ¿Ok? Entonces estamos hablando de algo que es importante entender, que esta variable tiene memoria infinita. Y eso es peligroso cuando uno está trabajando con alguna variable que mantenga esta situación. ¿Ok? De todas maneras, ojo, yo lo que estoy haciendo es un resumen apretado de lo que está en Gujarati. Tienen que revisar Gujarati, ¿ok? Yo eso lo que estoy tomando de ahí son elementos esenciales y fundamentales para que ustedes sigan el camino, pero tienen que revisar Gujarati, y Gujarati es metodológicamente muy sencillo, ¿ok? Vamos con el otro modelo, que es la caminata aleatoria con variaciones o deriva o con intersecto, ¿ok? Ese modelo 1 lo modificamos. Ahora incluimos una variable delta, y esta delta la pudiéramos definir como un parámetro de variación. El término de variación o deriva proviene del hecho de que si escribimos una ecuación anterior, la podemos escribir de esta manera. Fíjense entonces, agrupamos términos y esto que está aquí, esta resta sería la diferencia YT, que es igual a lo que tenemos aquí, la diferencia de YT, sería igual entonces a esta expresión más el término de error. Okay, se demuestra que Y se deriva o se desvía hacia arriba o hacia abajo según sea el valor de este parámetro, sea positiva o sea negativa. El modelo 2 sigue también un AR1, ¿okay? Porque ya lo habíamos visto anteriormente. ¿Qué pasa aquí? ¿Qué es lo que diferencia este modelo del anterior?
que el anterior no tiene intersecto, por lo tanto el intersecto no tiene ninguna importancia en ese comportamiento, lo tiene el error. En cambio aquí sí, aquí este elemento tiene juega un papel importantísimo en esta variable, lo que va a hacer que esta variable YT, esta variable DT, fluctúe en el tiempo, ¿ok? No se mantenga constante, no sea permanente, entonces nos causa un problema allí importante. Fíjense, esta caminata aleatoria sin deriva, podemos demostrar que el modelo de caminata aleatoria con deriva depende, o sea, su varianza depende del tiempo multiplicado por la varianza sigma cuadrado. ¿Qué implica esto? Se observa entonces que para el modelo de caminata aleatoria con variaciones, es decir, con intersecto, que la media, al igual que la varianza, se incrementa con el tiempo. ¿Okay? Aquí está, mira, aquí está, esto nos lo está diciendo. Se incrementa con el tiempo, ¿ok? No es constante. Si graficamos la varianza, lo que pasa es que es difícil que ustedes lo vean aquí, pero podemos ver cómo esa varianza, si lo graficamos como una campana de Gauss, ¿ok? Podemos ir viendo que esa campana de Gauss va aumentando de tamaño a medida que pasa el tiempo. Por ejemplo, si tenemos una variable desde 1950 hasta 1970, por decir algo, en cada año esa campanita de Gauss, que es lo que nos puede representar la varianza, ¿ok? Va a ir aumentando, va a ir aumentando, va a ir aumentando, va a ir aumentando. ¿Ok? Y eso es lo que simplemente lo que nos está diciendo es que esa varianza en el tiempo va creciendo. Y va creciendo por diferentes razones. ¿Ok? Y lo que nos está diciendo entonces es que esto simplemente es un proceso estocástico no estacionario. Es decir, ojo, al final del día, estos elementos teóricos nos permiten identificar, repito, a nivel teórico, el comportamiento, ¿ok? Pero en nivel práctico tenemos otros elementos que nos permiten precisar con más, vaya la redundancia, con más precisión, ¿ok? A nivel teórico sabemos entonces que esa varianza va a crecer, ¿ok? Va a aumentar porque no es estacionaria, pero lo que nos va a decir si no es estacionaria van a ser los test que vamos a ver más adelante. Entonces, el modelo de caminata aleatoria no es más que un caso específico de una clase muy general de procesos estocásticos conocido como procesos integrados. Fíjense, cuando hablamos de procesos integrados, o sea, ya tenemos tres, procesos estocásticos estacionarios, procesos estocásticos no estacionarios y procesos estocásticos integrados. ¿Ok? Voy a leer esto rapidito para que ustedes, para darles unos ejemplos allí a saber. Sabemos que el modelo de caminata aleatoria sin variaciones, sin intersecto, es no estacionario. Su primera diferencia es estacionaria. ¿Cómo se muestra en la ecuación 3? Vamos a la ecuación 3. Vamos a la ecuación 3. ¿Ok? Este que está aquí, esto que está aquí, esta primera diferencia sería estacionaria. ¿Ok? Volvemos a donde estábamos. No, porque no, donde estaba, aquí arriba. Ok. Su primera diferencia sería estacionaria, como se muestra en la ecuación 3 que ya vimos. Por lo tanto, se le llama al modelo de caminata aleatoria sin variaciones un proceso integrado de orden 1. Explico. Ajá. Yo tengo una variable económica, supongamos el PIB. ¿Ok? Yo asumo, si hago mi gráfica, ¿verdad?, que esa gráfica, esa representación gráfica que está ahí, me está diciendo que ese PIB no es estacionario. Porque bueno, como se va a parecer mucho a la gráfica 3 de lo que vimos arriba inicialmente. ¿Okay? Yo puedo entonces verificar si esa variable en niveles, es decir, así solita como está, en niveles, es estacionaria. ¿Ok? Si esa variable es estacionaria en niveles, yo puedo decir entonces
que esa variable es una variable integrada de orden 0, ¿ok? Porque es estacionaria en niveles, ¿ok? Pero si ella no es integrada en niveles, sino integrada en su primera diferencia, como lo vimos allí, entonces esa variable sería una variable integrada de orden 1, que sería esta su representación, ¿ok? Si esa variable es integrada de orden 0, entonces sería integrada, paréntesis, 0 aquí, y diríamos entonces que es integrada de orden 0. ¿Qué más tenemos allí? O algo importante. Si esa variable es integrada de orden 1, yo diría entonces que esa variable es estacionaria en primera diferencia. ¿Ok? Si esa variable es integrada de orden 0, entonces yo diría, esa variable es estacionaria en niveles. Repito, ¿ok? Ojo, esto no es complicado, esto es más sencillo que pelar mandarina. Si tengo una variable, ¿ok? Una variable PIB normal, en niveles. Cuando hablo de niveles, hablo de que la variable sea en términos absolutos, la puedo tener en logaritmo, pero sigue siendo en términos absolutos, ¿ok? Si yo aplico un test a esa variable y esa variable resulta con los test que están allí que es integrada de orden 0, entonces yo diría, el PIB es estacionario en niveles e integrada de orden 0. ¿Ok? Si esa variable tengo que diferenciarla, o sea, la diferencio una vez y es estacionaria en esa diferencia una vez, entonces yo diría que es integrada de orden 1, es decir, es integrada en su primera diferencia. Lo que diría entonces yo es que esa variable es estacionaria en primera diferencia. ¿Ok? ¿Qué nos interesa saber aquí? De manera similar, si una variable se puede diferenciar dos veces, es decir, se toma la primera diferencia de la primera diferencia para hacerla estacionaria. Se le llamaría integrada de orden 2. Aquí está, de orden 2. ¿Ok? Entonces ya uno diría ahí, bueno, el PIB es integrado de orden 2, lo que significa que el PIB es estacionario en su segunda diferencia. ¿Ok? Entonces lo que nos dice al final es que una variable es integrada de orden D. Ese D puede ser 0, puede ser 1, puede ser 2. ¿Ok? Eso no tiene mayores complicaciones. Esto lo vamos a ver en detalle la semana que viene cuando les traiga el ejercicio. Pero para eso es importante que ustedes mañana vuelvan a revisar este video y revisen el Gujarati. ¿Ok? Esto no tiene mayores complicaciones. ¿Qué tenemos aquí? Se parte entonces los procesos estocásticos de raíz unitaria. Fíjense, cuando hablamos de raíz unitaria, estamos asumiendo que esa variable no es estacionaria. ¿Ok? Cuando hablamos de procesos estocásticos integrados, eso nos lleva a los procesos estocásticos de raíz unitaria. O sea, los dos están muy relacionados. El uno no existe sin el otro. ¿Ok? Y cuando hablamos de raíz unitaria, lo que buscamos es ver si esa raíz tiene una raíz unitaria, perdón, si esa variable tiene una raíz unitaria. Si esa variable tiene una raíz unitaria, esa variable es no estacionaria. ¿Ok? ¿Qué es lo que nos interesa a nosotros? Eliminar esa raíz unitaria. ¿Ok? Y esa raíz unitaria la podemos eliminar cuando ese modelo es integrado. ¿Ok? Integrado de orden 1, integrado de orden 2. O si es integrado de orden 0, en niveles, entonces, bueno, ya simplemente decimos no hay una raíz unitaria. No existe una raíz unitaria. El hecho de, fíjense una cosa que es importante en términos de economía. Si esa variable tiene una raíz unitaria, hay que entender que los choques aleatorios sobre esa variable van a ser más profundos, ¿ok? Van a ser más permanentes. Que si en cambio, si esa variable no tiene una raíz unitaria, esos choques pudieran ser transitorios, ¿ok? Entonces, yo sé que una gran parte de ustedes no son economistas,
no han trabajado esto, pero y tampoco se los voy a pedir en los trabajos que van a elaborar, pero es importante entenderlo. O sea, cómo el hecho de que una variable sea estacionaria en niveles o en primera diferencia, o que no sea estacionaria, va a hacer que esos choques sean más profundos, sean más permanentes o sean más transitorios, ¿ok? Y eso es importante para si se van a manejar acciones de política económica, si se van a hacer predicciones sobre la variable, etcétera, ¿ok? Entonces, fíjense, este que está aquí es uno de los modelos que explica, reescribiendo los otros modelos que tenemos ya, reescribiendo uno, el concepto de raíz unitaria. O sea, fíjense, si este ρ, este P, vamos a llamarlo P, es igual a 1, este modelo de caminata aleatoria sin variaciones se convierte en un modelo sin variaciones. Si P es de hecho 1, ¿ok?, se tiene lo que se conoce como problema de raíz unitaria, es decir, se enfrenta a un problema de estacionalidad. Esto, repito lo que dije hace rato, a mí lo que me interesa es que ustedes entiendan el concepto, ¿ok? La parte teórica de la raíz unitaria. Porque cuando vamos a la práctica, ahí lo que simplemente tenemos que aplicar los test. Pero para aplicar los test y entenderlo, tenemos que conocer los elementos teóricos para saber qué es lo que está haciendo el programa y qué es lo que nos está arrojando y cómo nosotros podemos interpretar eso que está allí. ¿Ok? Entonces eso es importante entenderlo. Ajá, ¿qué tenemos aquí? Fíjense que, como les dije, hay pruebas formales y pruebas informales para detectar estacionalidad. Para mí, las pruebas de raíz unitaria son pruebas formales, ¿ok? Que las otras pruebas que vamos a ver más adelante, o las que están en el libro, porque yo no las copié aquí, simplemente las menciono. Fíjense, estas son algunas de las principales, hay muchas más pruebas, ¿ok? Dependiendo del programa. Estas son las que están en el eView. Está el Dickey-Fuller normal, está el Dickey-Fuller aumentado, está el Dickey-Fuller GSL, está el Phillips-Perron, que es una prueba paramétrica, está el Engir-Perron y está el KPSS. ¿Ok? En todas estas variables, bueno, en casi todas no, porque en el KPS no lo es. La prueba nula es que exista una raíz unitaria. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que tenemos nosotros con estos tests? Bueno, simplemente lo que vamos es a verificar un T con un valor crítico, y ese crítico, si es muy bajo, entonces si el crítico es mayor que el valor arrojado, bueno, estamos aceptando la hipótesis nula. Si el valor arrojado es mayor que el valor crítico, entonces ahí estaríamos rechazando la hipótesis nula y esa variable entonces sería estacionaria. ¿Ok? Al valor del 1%, el 5% o el 10%, dependiendo de qué es lo que estamos buscando. ¿Ok? Pero más allá de eso, por ejemplo, voy a poner un ejemplo sencillo de lo mismo que vimos ahorita. Si el valor observado, ¿okay?, nos da, pónganle ustedes, 2,5 por decir un valor, pero los valores críticos al 10% es 4,5, y ahí simplemente lo que tenemos es que esa variable presenta una raíz unitaria y en consecuencia esa variable es no estacionaria en niveles. ¿Ok? No estoy diferenciando. Si por el contrario, ese estadístico observado que arrojó la prueba es 4, por ejemplo, y el valor crítico al 10% es 3, me está diciendo entonces que esa variable se rechaza la hipótesis nula, no tiene raíz unitaria y en consecuencia es una variable estacionaria en niveles, por ejemplo. ¿Ok? Esa prueba nos arroja, tenemos primera diferencia. Si nos vamos a la primera diferencia y esa primera diferencia nos dice
que el valor del estadístico observado es 3, por ejemplo, y el crítico al 10% es 2, ¿qué tenemos? Entonces, que esa variable rechaza la hipótesis nula, es decir, no hay raíz unitaria, en consecuencia esa variable es estacionaria en diferencias, es decir, es integrada de orden 1, ¿ok? Entonces, estos test son muy sencillos de aplicar. Los únicos que son un poquito más complicados es el KPSS, porque ese necesita un poquito más de entendimiento, pero generalmente estos dos son fundamentales, ¿ok? Yo no les voy a pedir que hagan todos los tests, pero por lo menos sí estos 2 tests creo que son importantes que ustedes los manejen, ¿ok? Generalmente cuando yo escribo, o sea, publico artículos que trabajan con econometría, yo trabajo con aumentada, y lo refuerzo con Dickey Fuller GSL, porque este GSL tiene un poquito más de potencia que los otros dos. Entonces simplemente que con Dickey Fuller GSL lo que estoy es, vamos a utilizar la palabra rematando, comprobando realmente que los resultados que me arrojaron estas 2 pruebas son valederos, pues. Entonces esto simplemente lo que hace es reforzar esos estadísticos que nos arrojó, ¿ok? El Philippe-Perron también es interesante, es un modelo paramétrico. Por los momentos no nos interesa darnos mala vida de qué significa paramétrico, ¿ok? Entonces, en el review están estos 6 estadísticos, ¿ok? Entonces, de todas maneras, el martes que viene yo voy a preparar un ejercicio y nos vamos a montar en eso, ¿ok? Entonces yo espero que ahí ustedes tengan preguntas, tengan dudas, cómo lo calculamos, qué significa. Repito, revisen el material, ¿ok? Revisen el material, revisen la bibliografía, Gujarati, para que la semana que viene todo fluya excelentemente bien. Otras pruebas que yo las defino como no formales, ¿ok? Son las pruebas de la prueba gráfica, y la prueba gráfica es la que yo les comenté hace ratico, es decir, hacemos una gráfica y vemos una visión general de cómo se comporta esa variable, ¿ok? Esa variable, como dije, vamos otra vez aquí arriba, ¿ok? Aquí tenemos, si esa variable tiene más o menos este comportamiento, ya uno pudiera decir, bueno, ya la variable por lo que está allí es estacionaria. Ok, pero no podemos conformarnos con eso. Si vemos esta gráfica, ya aquí nosotros de entrada podemos decir que no es estacionaria. ¿Ok? Entonces, bueno, nos tocaría entonces validar lo que a pepa de ojo estamos viendo. ¿Ok? Igual esta. Entonces, tenemos que validar qué es lo que tenemos y qué no tenemos. ¿Ok? Entonces, para eso son estas pruebas que tenemos aquí. Entonces, la gráfica es esa, simplemente entender que podemos tener esos valores allí que nos permitan eso, ¿no? Entonces, tenemos las funciones de autocorrelación, la FAC, y esa es una prueba muy sencilla, ¿ok? Que esa es simplemente hay una formulita para obtenerla, la revisan en Gujarati, ahí está, el review arroja directamente, lo único que tenemos que hacer es entender el concepto y la parte teórica para poder determinar qué pasa allí, ¿ok? Entonces ahí lo que tendríamos que ver son los rezagos, esa prueba nos va a arrojar una columna que dice autocorrelación, una columna que dice correlación parcial, tenemos 3 coeficientes que nos están arrojando allí, y lo que tenemos es que analizar cómo se desvanece esa variable, ¿ok? ¿Qué está pasando allí? Si la golpeamos contra el tiempo, podemos decir entonces que dependiendo los criterios que tenemos allí, ¿ok? Tenemos autocorrelación parcial, tenemos autocorrelación, tenemos el estadístico Q y las probabilidades. Entonces ahí tendríamos que ver las probabilidades. Si las probabilidades son superiores al 5%,
entonces ya tenemos un problema de que la variable es no estacionaria. ¿Ok? Entonces ya por ahí tendríamos una primera prueba. Tenemos la otra prueba, que es la del correlograma. Esta es la FAC, tenemos la del correlograma, y ahí también tendríamos que ver qué está pasando con eso, si esa variable es una variable aleatoria, es decir, una variable de caminata aleatoria, es decir, si es no estacionaria. Y esas serían las pruebas, digamos que no formales, para detectar si esa variable es no estacionaria. Si ustedes me preguntan a mí, ¿es importante hacer estas pruebas? Depende. Depende si ustedes quieren tener una primera aproximación de lo que quieren hacer. Yo me iría directamente a las pruebas de raíz unitaria, los test de raíz unitaria. ¿Okay? Creo que son más potentes. ¿Okay? Pero para verificar, bueno, yo les voy a pedir a ustedes en el trabajo que hagan estas pruebas. ¿Okay? Para que por lo menos a nivel teórico sepan qué está pasando allí. ¿Okay? Entonces, fíjense, con esto que estamos haciendo ahorita, terminamos entonces toda esta unidad 2 de procesos estocásticos. ¿Okay? Procesos estocásticos no estacionarios, procesos estocásticos estacionarios, procesos estocásticos integrados, procesos estocásticos de raíces unitarias. ¿Ok? Vimos los modelos ARMA y ARIMA. ¿Ok? Yo no voy a hacer mucho hincapié en esos modelos, tienen los materiales para revisarlos. ¿Ok? Me interesa más el manejo, ¿ok? Ojo, el manejo de estos procesos estocásticos. ¿Ok? Estacionarios, no estacionarios, raíz unitaria, integrado. Sobre todo la parte teórica, que eso es lo que yo voy a preguntar en la prueba 2, que sería, creo que el domingo que viene, no sino el de arriba. ¿Ok? O sea, va a ser una prueba eminentemente teórica. Entonces, repito, por favor, capten la idea. Revisen Gujarati. ¿Ok? Ahí hay cosas que yo no incluí aquí, porque creo que es importante que ustedes las revisen, que ustedes las lean, que ustedes capten la idea allí, ¿ok? Entonces, la semana que viene, como les dije, voy a preparar un ejercicio completo, lo voy a hacer aquí en vivo, en directo con el eView, para que ustedes vean primero cómo trabajamos con el eView, aunque si mi memoria no me falla, yo creo que coloqué un video de introducción al eView, no recuerdo, pero creo que lo coloqué. ¿Ok? Si no lo coloqué, me mandan el mensajito para subirlo entonces y ponérselos allí para que vean, pues. ¿Ok? Aunque ya los que vieron econometría conmigo el semestre pasado ya tienen algún conocimiento sobre el eViews. ¿Ok? Como les dije una vez empezando el curso, a mí no me interesa qué paquete econométrico usen. Esto, si ustedes lo quieren hacer en otro paquete econométrico, perfectamente, no hay problema. A mí lo que me interesa es la interpretación que ustedes hagan de esos modelos y entiendan cuál fue el proceso que se realizó para que esa prueba arrojara ese resultado, para que ustedes tuvieran un resultado en particular de lo que estaban haciendo. ¿Ok? Entonces, eso para mí es importantísimo. ¿Ok? Entonces, bueno, hasta aquí ya la completación. De verdad que no puedo seguir dando más clases porque la garganta me molesta demasiado. Pero creo que con esto queda claro estos procesos, ¿ok? Sobre todo el proceso de no estacionariedad, porque el proceso estocástico estacionario eso no tiene mayores complicaciones. O sea, es verificar que sea ruido blanco y listo. Pero en el caso de las variables no estacionarias, es un proceso mucho más no complejo, pero que necesita entender por qué esa variable es no estacionaria, cómo resolvemos el problema de la no estacionariedad, cómo la convertimos en estacionaria, etc. ¿Ok? Y para eso tenemos que revisar entonces los procesos estocásticos integrados y los procesos estocásticos de
raíz unitaria. ¿Ok? Entonces, bueno, si hay alguna duda, alguna pregunta, alguna consulta. Disculpe, doctor, la evaluación que usted mencionaba hace un momento sería para el 21 de noviembre. 21, creo que sí. Sí, no es esta semana sería 14. Exacto, Entonces, o sea, porque sería para el domingo 21. Claro, porque a mí todavía me queda una semana del tema 2, que sería la semana que viene, donde vamos a hacer un ejercicio práctico. ¿Ok? Ya, Entonces sería este próximo domingo. ¿Ok? Que gracias, aquí tenemos elecciones, aquí en Venezuela. ¿Ok? Entonces, bueno, excelente. Ajá, preguntas, dudas sobre lo que acabamos de ver. Revisen, por favor, revisen. Yo los quiero activos. De verdad que me gustaría que me consultaran, preguntaran, profesor, no entendí esto, profesor, no entendí aquello, ¿cómo se hace esto? ¿Cómo se hace lo otro? Entonces, bueno, vamos a hacer la práctica la semana que viene y me imagino que a partir de allí puede ser que surjan algunas dudas, pues. Profesor, ¿Okay? Dígame. Una cosita. Tal vez podría enviarnos, no sé, un día antes los datos con los que vamos a trabajar la próxima semana para ver si... yo no uso Ibius, entonces para tener los datos y poderlos pasar a otro programa y cuando usted vaya haciendo y también ir más o menos Bueno, aprendiendo. sí, no hay problema, no hay problema. Yo les voy a pasar, aunque lo puedas hacer con cualquier variable que tú tengas ahí de Ecuador, pues, o sea, eso no necesariamente. Lo importante, fíjate, lo que me interesa es, la parte conceptual, ¿ok? O sea, tú te vas y utilizas un test de raíz unitaria, ok, perfecto, excelente, lo utilizaste. Ah, pero ¿por qué lo estás utilizando? ¿Qué es lo que te va a arrojar? ¿Qué es lo que vas a comparar? Porque si te dio esto, tú asumes entonces que es así. O sea, eso es lo que a mí realmente me interesa, más allá de los resultados que te pueda arrojar el paquete. ¿Ok? Entonces, eso es lo que yo quiero que ustedes traten de entender. Pero para hacer eso, tienen que revisar primero la teoría, que es la que tienen en Gujarati. ¿Ok? Entonces, yo creo que es importante que por ahí lo vean, pues. ¿Ok? Está bien, Miguel, ¿lo entendiste? Sí, doctor, eso, los datos. De todas maneras, yo lo puedo mandar, pero como te dije, es importante también que de repente busques una serie de tiempo de tu país y le hagas las mismas pruebas, pues a ver qué pasa, pues, ¿ok? Y lo podemos discutir la semana que viene también, pues, no sé. Búscate la serie del PIB de Ecuador, a ver grafícala y a ver qué hay, que a ver cómo se comporta esa serie, pues. Entonces, a partir de allí, ir viendo qué tiene y le aplicas las pruebas y bueno, y vemos entonces, y podemos en esa clase comparar ese PIB de Ecuador con el PIB de nosotros aquí en Venezuela. ¿Te parece? Ah, sí, interesante. Sí, se puede hacer. Exacto. De todas maneras, yo les mando mi serie del PIB que tengo aquí en Venezuela del 50 hasta el 2016, 2017, algo así, y ustedes pueden ir practicando también, pues, ¿ok? Y entonces el martes lo trabajamos con calma, ¿ok? Chévere. Ok, entonces, ¿les parece bien la idea que lo hagamos así para que ya ustedes tengan una visión más amplia de las cosas? Sí, profe, todo muy bien. Chévere, sí, gracias, doctor. Okay, entonces, bueno, los dejo porque de verdad que no aguanto el malestar en la garganta. Y bueno, nos vemos entonces el martes que viene. Como esto ya se grabó, yo lo paso mañana y si está listo, bueno, mañana en la tarde se los cuelgo en el módulo 7. ¿Ok? Gracias, doctor. Gracias, doctor. Gracias. Buenas noches. Buenas noches. Gracias. Chao. Igualmente, que pasen. Gracias. Hasta Buenas noches. pronto. Gracias, doctor. Buenas noches, compañeros. Igualmente. Buenas noches, doctor. Buenas noches, compañeros. Cuídense. Buenas noches a todos.